Ayer te detuvieron. Los diarios dicen que estabas en Puerto Montt. Hablan de la Interpol y repiten tu nombre, que es mi nombre. Tu rostro aparece en el noticiero. No sé muy bien cómo hablar de ti. Me descubro temerosa, como si revelase un secreto que no deja de serlo, oculto y expuesto a la vez. Estas son algunas de las frases que se leen en el libro La distancia entre tu nombre y el mío, de Camelia Mardones Vergara, publicado por los Libros de la Mujer Rota. A mediados del año 2017, el personaje de la joven Amaranta Martínez, mientras cursa una maestría en letras en Buenos Aires, comienza a escribir una serie de misivas dirigidas a su tía Milena, quien se encuentra en Santiago en la cárcel de alta seguridad, acusada de ser la autora intelectual de un atentado político terrorista. Amaranta le habla a esa tía que no se podía nombrar, que no se sabía si estaba viva o muerta, que era guerrillera o algo por el estilo, que tras volver al país había sido detenida, terminando así su condición legal de rebeldía. ¿Es la rebeldía una condición legal? En una declaración de intenciones, Amaranta consigna: dentro de la narrativa familiar, la presencia de Milena constituía una leyenda, y si no una leyenda, un tabú. Precisamente sin juzgar ni pedir explicaciones, le escribe con cercanía, admiración y mucho amor. Pese a que no se conocen, se extrañan, porque se reflejan la una a la otra, como un espejo, haciendo frente a todas las distancias, sean temporales, geográficas o generacionales. El libro que hoy nos convoca está basado en un caso real. En marzo de 2018, la exfrentista Marcela Mardones, alias Jimena, también Soledad, fue condenada a 10 años y un día de presidio como autora intelectual del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán. Ella es la tía Milena de la ficción. Personaje y autora comparten con la tía real y ficticia no solo la sangre y el nombre, sino también la pasión por la escritura. Y estamos esta tarde en Frecuencia Literaria con Camelia Mardones Vergara, o Camila Mardones también, artista, escritora y performer, fundadora y directora de La Pajarera, Escuela Virtual de las Artes, y autora de los libros de poesía Cautiverio, Cuando habitemos el agua, El idioma de la humedad o La humedad de la herida y Música de elevador. Y hoy nos convoca su primera novela, que fue lanzada, de hecho, en La Furia del Libro, presentada en diciembre pasado, el 2025, La distancia entre tu nombre y el mío, que, como mencionamos, fue publicado por Libros de la Mujer Rota. Camila, Camelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por este precioso libro. ¿Qué podría, y te pregunto desde ya, si se podría insertar en eso que llamamos la literatura de los hijos, en este caso sobrinos, pero estamos hablando de un tema generacional? Cuando vemos todo lo que le pasó a muchos autores, o que se convirtieron en autores, también siendo hijos de personas que estaban vinculados de un lado u otro de lo que fue nuestra historia reciente a propósito de la dictadura. Bueno, muchas gracias por la pregunta, gracias a quienes nos están escuchando, viendo. Me hace sentido pensar el libro desde la escritura de los hijos, la literatura de los nietos, de las familias, básicamente por el tema del abandono y de cómo se resignifica a través de las generaciones lo que fue una lucha, un sacrificio, una entrega política, un compromiso. Creo que en este tipo de libros el compromiso se resimboliza, se repiensa desde lo afectivo, mezclando un poco la memoria histórica, pero también personal, dándole, si se quiere, otros matices de lo que se leyó o se entiende como literatura política o memoria histórica de manera más tradicional. Y en este caso, que estamos hablando de tu primera novela, ajá, luego de tener ya 4 libros, como decíamos, de poesía, ¿cómo fue la forma narrativa que elegiste, que básicamente podríamos decir que es epistolar, pero es una forma bastante especial, porque son cartas que tienen algo de ensayo, también hay algunos ensayos, hay escenas como teatrales, recreaciones varias, hay un flujo también de pensamiento, de autoanálisis y autorreflexión. ¿Cómo fue esa forma que elegiste? Sí. Un poco la mixtura y la multiplicidad de los materiales, las diferentes formas que adquirió la novela, me llevaron a pensarla como una novela experimental.
Desde un comienzo, la escritura de las cartas, por ejemplo, la parte más epistolar, se dio de manera más natural porque se dio en la vida. Ese digamos. material existía. Existía, Real. las cartas, sí. No están todas, obviamente es un recorte, hay muchas cosas que cambian porque es una ficción a partir de esta correspondencia que tuvimos mi tía y yo mientras ella estuvo en la cárcel cumpliendo este presidio, pero también están estos otros materiales que tú señalas que se fueron trabajando durante el tiempo. Por ejemplo, en un taller que tomé con la dramaturga Leila Selman, está este tema de los guiones, se pensó en un momento como una posible obra teatral, me preguntaba si podía ser montada como obra teatral. Luego tomé un taller también con Paulina Flores, de ahí como que tuve un acercamiento a otro tipo de narrativa, leímos harto escritores estadounidenses, por ejemplo, y ahí empecé a adquirir este juego con las múltiples voces, utilizar la segunda persona o la primera persona para hablar de otros, mezclar el lugar de enunciación, que se mezclen estas voces. Entonces, finalmente, la novela experimental se presentó como el formato que podía hacer justicia, si se quiere, a una historia y a una forma de escribir que fue compleja, porque fueron muchos años. Este libro lo preparé durante 8 años de preparación. Tuvo diversas formas. También obtuvo un fondo del libro que fue presentado de una manera. Había mucho material y finalmente esta es la forma que siento eso, que le hizo más justicia a lo múltiple que fue el proceso también, a nivel emocional, a nivel de experiencia y también del residuo que va dejando la propia experiencia, en términos de recuerdo, en términos de materia, como pensando la escritura también como una materia. Quiero recoger dos cosas que decía, que son como dos conceptos que además se entrelazan con la intención de mi pregunta. Por un lado, voces lejanas, ¿no? Que es parte de los escritos que están en la distancia entre tu nombre y el mío, a propósito de las voces que tú señalabas. Son sumamente interesantes también esos textos de recreación, de escenas, de conversación, incluso hablando, porque como metalenguaje o hablando de la creación misma de lo que es la novela, sobre todo con el padre, que me parece, si hablamos de personaje, es muy entrañable la imagen del padre, ¿no? Y cómo también es el puente entre esta tía, que es paterna de hecho, y por supuesto Amaranta, el personaje, la sobrina. Y a propósito del título de tu libro, La distancia, y tú nombrabas algunas autoras que te ayudaron también en este trabajo de dar forma. ¿Cómo lograste la distancia? Si es que es realmente necesaria, ¿no? Y parto con eso, Camelia, para generar este libro cuando hay tanto afecto, no solo afecto, sino emoción, que a veces cuesta escribir sobre lo que te pasa a ti o tu propia historia familiar. Esa distancia, me imagino que también te ayudó a tener cierta perspectiva. La misma Romina Reyes, ¿no? Claro. Autora de Reinos, no sé si Claudia Pablaza, también de los libros de La Mujer Rota. Cuéntanos cómo fue eso. Sí. Bueno. Es como Matías, me gusta. Es que para que no se me vaya la onda. Está genial. Para que no se me quede estos dos puntos anteriores que hablabas tanto de lo ensayístico como de estos apartados de voces lejanas, creo que también de manera natural me vi invitada o con tendencia a hablar en términos ensayísticos porque había esta necesidad de dar forma a estas ideas muchas veces mixtas, muchas veces contradictorias, que justamente al venir desde la escritura poética y pasar a la narrativa, yo sentía que de alguna u otra manera esas contradicciones tenían que encontrar una síntesis, o que para armar cierta trama, cierto recorrido, era necesario aclarar ciertas cuestiones para los personajes, para la lógica interna, para cómo el devenir de esta historia y de lo que la ficción permitía. En ese sentido, por ejemplo, el ensayo siento que permitió aclarar ciertas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de lo que mencionas y en la segunda pregunta, el tema de la distancia o de cómo obtener cierta, no sé si lejanía, pero cierto desdoblamiento del autor y el personaje y de finalmente lo que vivimos la familia y el país y las personas que se vean tocadas por esta historia en el cuerpo
respecto al libro, a la ficción, que es otra cosa, o al menos así me interesa pensarlo también. Pienso que el ensayo permitió preguntarme sobre esas intenciones, realmente. ¿Por qué es Amaranta en la escritura y no es Milena en la escritura? Si bien está esa voz y también está ese yo de Milena, pero a través de sus propias cartas o de sus declaraciones a la prensa. Pero, por ejemplo, cuando está esta parte más narrativa, es una tercera persona que ve a Milena desde afuera. Bueno, son preguntas que en todo caso yo todavía le estoy dando vuelta. De hecho, en la mañana venía hablando por teléfono con Fran Palma, periodista de La Raza Cómica, que hicieron una nota ahí para el libro, y ella me hacía esa pregunta respecto de cómo escoger la voz desde la cual se narra, y además que tiene múltiples narradores el libro. Sí. ¿Cuál es realmente el lugar desde el que me interesaba hablar de esto? Y creo que si bien está situado en ciertos cuerpos, también es algo que iba pasando como de conciencia en conciencia, o si se quiere, que es dilemas compartidos a nivel familiar. Entonces también esta indistinción o incluso a veces confusión entre las voces, siento que un poco querían dar cuenta de eso. Y también me preguntabas específicamente respecto de cómo conseguir esa distancia en términos de escritura. El tiempo, siento que es fundamental. Un poco intenté tomar los consejos que yo doy a las personas a quienes acompaño en escritura, que uno aconseja un montón, bueno, como la vida misma, ¿no? Como que es fácil para los otros, pero cuando toca... para uno, no, muy difícil. No es tan así. Pero ¿Qué aconsejas? Dejar reposar las cosas. Ya, decantar. Un poco, sí. Ya sea simbólicamente o literalmente, dejar reposar en el velador los textos, que se piensen a sí mismos, que se reorganicen, no tomar decisiones de edición cuando estás escribiendo, permitir que el borrador se acumule, permitir que el borrador cambie, que el final sea el comienzo y que eso pueda cambiar mañana también, o sea, tomarlo con calma, que también eso fue un consejo que me dio en su momento Maja Vial, amiga a quien quiero mucho y también escritora, y también Clemente Riedemann, que era como no hay apuro, digamos, en querer ya sea publicar o contarlo, que fue también una urgencia que sentí en el momento, ¿no? Como durante los 8 años hubo diferentes momentos en que yo dije, ya esto ya está, el libro tiene que salir. Pero respondí a otros tiempos y creo que está bien dejar reposar las cosas. ¿No te ganó nunca la ansiedad? Perdón, Camelia. No, sí, ¿no? me gana. Gana. Sí. Gana, pero ahí la figura de la edición, o sea, de la editora también, Romina, que... autora de Reinos. Sí, que estudiamos juntas en Buenos Aires. Ella conoció esta escritura muy en bruto, digamos, y luego se hizo cargo de la edición en la convocatoria de La Mujer Rota como editora invitada de la editorial. Y eso te permite, o sea, una voz lejana, haciendo ahí un poco el nexo, te permite iluminar las zonas que ya sea por punto ciego afectivo, ya sea por la misma ansiedad, la sobrecarga de tener que rendir además este tema en la vida, porque mientras vas escribiendo también están las visitas y está el tener que vivir y llevarlo adelante. Siempre viene bien que te lea alguien que lee, alguien que escribe, alguien que no solo te va a decir qué bonito, qué bien que lo estás haciendo, sino que también te abra preguntas, incluso preguntas incómodas respecto a los lugares de enunciación. Y qué sé yo, cambiar los nombres, fundamental. Sí. Cambiar los nombres, eso yo lo hice, no sé, a los 4 o 5 años. Crear Amaranta permitió esa distancia. Sí, sí. Y que sea distinto a ti. O sea, a mí me ha pasado ahora leyendo el libro que digo, o sea, no estoy de acuerdo con todo lo que dice. ¿Sí? No me cae bien el personaje tampoco, por mucho que se parezca a mí o tenga bastante de mí, ese personaje o los otros personajes que también ¿En qué no te cayó bien? Me cae pésimo. Amaranta, al personaje de tu libro. No, más que no me caiga bien. O que no estás de acuerdo con ella. Claro, sí. Okay. En cierto momento de la escritura y del proceso de vida también personal,
sentí que había una imagen demasiado idealizada de la tía. Pienso lo mismo, aunque tengo techo de vidrio con otro ámbito de mi vida, pero sí encontré que a veces, perdona la interrupción, Camelia, No, por favor. que más que, digamos, la clásica idealización en la que todos caemos respecto a alguien que no conocemos y que, como decíamos al inicio en la introducción, con tus propias palabras de tu libro, esto de la narrativa familiar es una leyenda y si no es una leyenda es un tabú, y eso se da con todos los... Siempre hay un personaje, digamos, exótico o extravagante o paria o marginado en una familia que puede ocupar ese rol. Y en este caso aún con mayor razón porque tiene que ver además con la política, con la historia de nuestro país, etc. Hay muchas notas de prensa en relación a tu tía por su detención y por el caso, ¿no?, de Jaime Guzmán. Pero a mí me llamó la atención que más allá de la idealización, que comparta o no, yo también caigo en ella, es que había algo de groupie, de enamorada, de algo de como del amor platónico, que no es que no me pareciera inverosímil, sino que al igual que tú, Camelia, si me permites, yo también no estaba de acuerdo porque yo decía, ¿cómo tanto? Pero eso, a todos nos cae mal. Pero no es que me cayera mal, de verdad que no, era como, pero un poco groupie. Sí. Una suerte de como de fanatismo donde no sé hasta qué punto también se desdibuja ese propio personaje llamado Amaranta. Sí. Cuando comencé a hacer esta relectura de las cartas, el recorte, la edición, que digamos aguanta todo, porque podría haber matizado ciertas cosas, sí decidí dejar ese momento porque creo que representa también un poco, si se quiere, no sé si el estereotipo, pero una forma muy cristalizada de pensar el heroísmo, la entrega política, si se quiere, y me hace sentido esto de grupo o fanatismo, porque básicamente era o puede seguir siendo incluso una figura a la cual uno admira, pero sin muchas texturas, una admiración más bien plana, que se creó a partir también de los elementos que existían, que no y eran de los vacíos. Muchos, sobre todo de vacíos, claro, Exacto. de silencio. Por ahí también pienso que, por ejemplo, en las etapas del duelo, también hay una idealización que muchas veces te permite llevar a nivel consciente ciertos dolores. También es una forma de resistir, si se quiere, o de sobrevivir a ciertos contenidos emocionales que pueden ser muy fuertes, ¿no? Como que finalmente eso es lo que hace la oscilación entre idealización y devaluación, simplificar la realidad para que ese contenido uno lo pueda aprender, llevar, asir de una manera, si se quiere, un poco menos traumática. Porque finalmente creo que eso es lo que tenía muy en el cuerpo la personaje y que quizás no era tan consciente. Que y eso es una trauma. Ficción, y es interesante, porque esa es una ficción que en vez de, siento yo, ¿no? Estoy hablando mientras pienso, Camelia, que eso es lo que finalmente genera no el vínculo real, sino la distancia misma, a propósito de porque es una imagen, es una idealización, pero bien significativo justamente como trabajo, ¿no?, filosófico, existencial que tú planteas, de cómo nos plantamos, sobre todo siendo jóvenes, con este idealismo totalmente perdido, además en el momento que estamos cruzando. Claro, sí, es algo un poco anacrónico, si se quiere. Exacto. Como los vestigios de la Guerra Fría, si se quieren, los hijos, en los nietos, que está esa herencia. Pero en esta trama que hablas o esta forma de ficcionarlo, digamos, de ahí el nombre, ¿no? Como el hacer énfasis en las distancias. Y justamente lo que tú dices respecto de cómo un poco lo que uno quiere evitar o sobrepasar finalmente es la condición sobre la cual se construye justamente la distancia. En la parte más ensayística del libro menciono a Sara Ahmed, esta teórica también de los afectos o que piensa los afectos en términos marxistas y de circulación y qué sé yo.
y habla de la empatía y del amor justamente en esta condición media ambivalente, cómo la distancia que uno quiere superar se ve remarcada. Reforzada, exacto. Ajá. Eso es lo que te quería decir. En sí. esa frase, por ejemplo, te amo tanto que quisiera sentir tu dolor en mi cuerpo para ayudarte a llevar ese dolor. Pero no es posible, y en cuanto no es posible, es pura intención. Justamente el cuerpo, el gran ausente en las primeras instancias o en el corpus, valga la redundancia, del libro. Ajá. Porque también habla justamente de la falta de tacto y la necesidad que tenemos todos los seres humanos al tocar y sentir al otro, olerlo, ¿no? Toda esta cosa mamífera, y en la idealización, que es el mundo de las ideas, se pierde aquello. Claro, sí. Ahí no sé, delante no recuerdo si la palabra que usaste fue real o más material, pero claro, como que en esta ilusión hubiese algo de irrealidad. No sé si lo pensaría tan como que por ser idea y no tener cuerpo no existía, porque de hecho fue por supuesto la existencia que tuvo durante mucho tiempo, y no solo para mí, sino para un montón de personas que no sabían dónde se encontraba, y si se quiere incluso para ella misma. O clandestinidad, exilio. Ocultamiento, silenciamiento, chapas o segundos, terceros, cuartos, quintos nombres. Pero sí, el que no estuviese este cuerpo permitía que fuese un monólogo, básicamente, y no un diálogo. Sí, exacto. Que a partir del diálogo se empiezan a dar estas texturas, que te digo, estos matices, que van permitiendo que tanto el personaje de Milena como de Amaranta cambie. Y un poco volviendo a lo que decíamos antes, no es que tampoco me cayese mal, pero sí creo que quise ahí reivindicar un poco la cursilería, ¿no? Como este discurso igual muy amoroso, como tú decías, quizás medio fanático, pero también muy desde el apego que surge de la necesidad y del vacío, como que, si se quiere, algo casi medio religioso, un aura como de necesidad de sentido, ¿no? Como de buscar un sentido, y eso creo que a lo largo del libro se va desacralizando y por eso mismo se va haciendo más profunda también la experiencia. Camelia, cuando Amaranta se pregunta y hace énfasis en la rebeldía como condición legal de su tía Milena en la ficción, ella apela a la rebeldía también, digamos, en el recuerdo, o como una imagen, un adjetivo de su tía tan querida, la rebeldía como algo positivo o algo admirable. Si la tía es la rebeldía y en el juego de la proyección de los espejos, ¿cuál sería, digamos, el motor emotivo, en este caso de la sobrina, de la principal narradora, una de las principales voces de la distancia entre tu nombre y el mío? ¿Cuál sería la rebeldía en términos como despejeando la posible... La de ella, claro, respecto a la rebeldía de la tía. Claro, sí. Lo voy a enlazar un poquitito con lo que hablabas también anteriormente de, por ejemplo, el personaje de Samuel o de... Amé. Amé. Y eso que no se le presta tanta ropa tampoco. No, pero es que también propio a su generación, pero igual adorable. Yeah. Creo que querer hacer frente al secretismo propio del tabú es en sí rebelde, porque, y esto ya off the record, digamos que esto es lo que permitimos varias personas que fuese parte de la ficción, pero también en la propia investigación familiar van saliendo otras cosas que terminan siendo, y tú como periodista más o menos debes saber eso, que lo que va quedando a veces al lado puede ser incluso lo más rico, pero también hay que tener un cuidado con el material. Por supuesto. Y eso en términos tanto de la personaje como de lo que significó para mí como autora escribirlo, sí lo veo como una rebeldía, el enfrentar esos mismos vacíos o esas mismas enseñanzas familiares, si se quiere. Pensaba, por ejemplo, en términos de dinámica familiar, esto del paciente índice, que es quien rompe como la estructura, y porque tú decías, cierto, siempre en las familias hay alguien que por A o por B está fuera, está exiliado, un paria, es el que no se quiere ver, el tío extraño, el primo que no sé qué, ¿cierto? Como alguien que está dando cuenta quizás de una disfunción o de un funcionamiento
de una dinámica particular, y está este índice que es quien finalmente es como la oveja negra, pero que está mostrando algo más que su propio comportamiento. Exacto. Y sin ánimos tampoco como de capitalizar esa rebeldía, porque todas las voces, también por eso están las voces lejanas, está la voz de Samuel, de Elizabeth, la voz de Sandra y de varios otros personajes, sí me parecía lo más sincero, si se quiere, situar esa voz un poco más como investigativa, esa voz, esa curiosidad en esta sobrina que básicamente hereda este nombre de la tía, de ahí el espejo del nombre, pero no es solo eso, hay un montón de expectativas, incluso de miedos que se heredan. Entonces ya atreverse a hablar de la propia historia, yo creo que plantarse frente a un padre, frente a una madre y decir, oye, ¿por qué tú me hablaste de esto? No sé, o resignificar tu propia experiencia. Yo recuerdo que cuando estuve escribiendo esta parte que voy a contar en particular, sí sentí un poco lo que tú preguntas, como esto de esta posible rebeldía, que era darme cuenta que no es normal, que no todo el mundo vivió perseguido, que no todo el mundo tenía esta conciencia de que si suena el teléfono de tal manera puede ser que esté intervenido, que si alguien se acerca a ti a saludarte, no solo quizás te quiere dar dulces, sino que puede ser... Querer saber sobre tu tía. Sí, y por bien o por mal, claro, digamos, como con muchas comillas. Ya sea porque está este fanatismo, que si lo tiene Amaranta, lo he visto en otras personas, que es como, oh, tu tía, así como, ¿no? Fan, digamos, del asunto. O por mal también, pues como esta persona puede ser un infiltrado, esta persona te está siguiendo, es peligroso hablarle a esta persona. Entonces, en un tiempo, por ejemplo, yo normalicé mucho salir de la casa en la que vivía en mi infancia y adolescencia y ver un auto punto fijo y no saber si era vigilancia, de dónde, de qué lado era, digamos, como quién es la persona que te está hablando. Y querer entrar ahí en términos reales, como de la vida y de la escritura, sí me parece que es un paso valiente, porque realmente estamos hablando como de muertes reales, ¿no? De espionaje real, de abandono real también, más allá de que hoy nos convoque la ficción y el libro. No es fácil. No es fácil trabajar con esos materiales. Y es interesante además que hayas decidido hacer un libro como este, La distancia entre tu nombre y el mío, Camelia Mardones Vergara, y no un libro que quizás ya hemos leído, pero en este caso con la historia de tu tía, Marcela Mardones, de contar la historia en términos periodísticos, históricos, lo que pasó, una muy buena crónica, ¿no? Claro. Y ahí está también, por supuesto, el aporte y la diferencia literaria. Vamos a ir a la música y luego te vamos a pedir que nos compartas una lectura de tu libro. Y quiero detenerme en una canción que se nombra al interior del libro, preciosa, y que tiene que ver además con la relación entre el personaje Amaranta y su tía Amelia. Y estamos hablando de una canción donde ella dice: creo que te quiero por esta canción que escuchaba mi papá cuando te extrañaba. ¿La quieres presentar tú? ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí. Ahí está por si acá. No, sí. La mitad lejana de Santiago del Nuevo Extremo. Vamos. Bueno, continuamos nuestra conversación con la autora de esta tarde acá en Frecuencia Literaria, que nos viene a presentar acá en el programa, porque ya decíamos que fue presentado oficialmente el año pasado en La Furia del Libro, este libro precioso que se llama La distancia entre tu nombre y el mío, que a mí me recuerda, Camelia Mardones Vergara, un poco como titula de alguna manera, casi como con un haiku. No sé si ubicas a esta autora argentina, si la debes conocer, Alejandra Camilla, sí, ¿no? Sí, que son unos verdaderos haiku, pero que tienen más que ver con la naturaleza, árboles, hoja, agua, y que me imagino que también es un poco más de tu beta poética. Pero en este libro tiene algo de eso, ¿no? Es muy poético tu libro, y por supuesto
por razones obvias, al título, aunque no es un thriller, de Samantha Schweblin, ¿no? Con La distancia de rescate. Sí. ¿Cómo surge el título? Porque es una frase tuya, realmente es precioso y muy llamativo. Sí, y de hecho, como en la disposición pareciese un pequeño poema, ¿no? La Como distancia está entre tu dispuesto nombre y el mío. en el Eso. título, ¿Cómo o sea, en la surge? portada. Oh, harta vuelta justamente para tratar de distanciarse un poco de distancia de rescate, porque la idea en un momento fue distancia aparente, la idea era marcar esta distancia, pero también la posibilidad de la cercanía. Eh, Nuevamente Recorrimos, la ficción y la realidad a propósito de las apariencias, casi lo platónico que hablamos de Platón, ¿no? claro, También sí, es sí, interesante sí, esa vuelta. Pero claro, se hermanaba mucho, como suena sí, con lo de Samantha Schweblin. sí. Luego pensamos en la distancia entre nuestros nombres, pero finalmente tu nombre y el mío hacía este tú a Punto. tú, que define al libro, por más de que tenga esto ensayístico, esto narrativo, esto medio teatral por momentos. Igual el grueso es la epístola, ¿no? Como Sí. el intercambio de cartas. Entonces, hacer ese tú a tú, ese contrapunto, pareció lo mejor, pero la distancia tenía que estar. Creo que es médula del Claro, libro. era vital. Sí. Dentro de las cartas, las misivas que están en tu libro, hay una que nos vas a compartir. Solamente quiero hacer como el frame, ¿no? Que van desde 2017 y terminan 2022. 22. Y la mayoría son del personaje Amaranta hacia, sobre todo desde Buenos Aires, me encantó eso que ponen la hora, hacia la tía, hacia Santiago, en este caso lo que era lo que es la CAS, la cárcel de alta seguridad, y unas pocas seleccionadas de la tía, que es más escueta, que pide disculpas porque se demoró en escribir, de respuesta, por supuesto, a la sobrina. ¿Qué nos Sí. vas a leer ahora? Una carta del día 4 de junio del 2018, escrita en Puerto Montt a las 16 horas con 30 Cuando minutos. viaja a Chile, Ajá, Amaranta. Sí, sí. ¿Voy? Voy. vaya. Hoy debería estar acompañando a Valentina a la visita, pero acepté la propuesta de Tomás y se hará cargo de esa tarea por unos días. Siguiendo lo que me aconsejaste en la última visita, vine a Puerto Montt a oxigenar el cerebro y a ver a mi madre. Anoche salí a bailar. Bailé ska. Un desconocido me enseñó unos pasos especiales. Quizás fue la ebriedad del momento, pero yo encontré que eran buenísimos. No intenté imitarlo porque el piso estaba mojado y de seguro iba a terminar tirada allí en cualquier segundo. Me limité a los movimientos conocidos. Al llegar a la casa, tipo 6 de la mañana, fumé el último cigarro. Me puse a llorar. Me puse a llorar por la noticia que leí, porque estaba preocupada, porque pese a estar tan preocupada, puedo bailar y reír y juntarme con amigas y conseguir grupo de baile entre desconocidos y reír un montón, y eso me da rabia. Me desespera saber que estoy bien, que puedo estar bien, que he aprendido a estar bien casi siempre, a sobreponerme a las cosas, a darle cara a lo que venga. Me desespera saber que estoy bien, que estamos bien aunque nada lo esté realmente, y que puedo reír y reír aunque tú estés ahí, y toda la gente con la que bailo y río y me beso no saben lo que es estar allá adentro, y yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé y sufro al pensarlo. Realmente sufro al pensarlo, tía. Sufro al escuchar la palabra perpetua. Deseo que sea una pesadilla y no lo es. Y todo sigue bien. Y mi papá me dice que no me preocupe. Mi papá me repite que no me preocupe, que no lo haga. Yo me quedo fumando a las 6 de la mañana, llorando porque sé que voy a estar bien, que estaremos bien. Pero ¿por qué debo aprender a estar bien cuando me siento tétrica, cuando me siento fango y tierra seca a la vez? Cuando quiero languetearme las heridas y quejarme como un cachorro herido que tiene miedo, pero que todos dicen que es grande, pero no, no soy grande y no siempre tengo la seguridad que proyecto y no.
No me basta con escribirte estas cartas y sentirte cercana a ratos, porque no basta una cartita de mierda para sacarte de esa celda. No basta enviarte todo el amor que cabe en este cuerpo estriado. No basta pensarte porque no te libero. Y mi felicidad no libera a nadie. Mi felicidad y mi baile no es revolucionario, porque no sé por qué chucha debo estar bien, por qué chucha se debe estar contento, por qué tener que llorar a las 6 de la mañana después de haber estado toda la noche bailando, por qué chucha bailar, por qué chucha bailar con desconocidos que te enseñan nuevos pasos. ¿Por qué aprender a reír cuando tengo ganas de llorar y me preocupa escuchar la palabra perpetua y seguir riendo y seguir bailando y aprovechar la promoción de Chop Artesanal a Luca y preguntar hasta qué hora es la promoción y estar pendiente de la hora y estar pendiente de la canción que suena y preocuparme por cuántos cigarros me quedan y tú allá y yo riéndome y llorando al final de la noche y teniendo mucha rabia por sobre todo, teniendo mucha rabia por sobre todo, teniendo mucha rabia. Hablé con Estela al llegar a casa. La llamé a las 6 de la mañana. Me contestó de inmediato. Dijo que todo iba a salir bien, que yo era fuerte, que iba a estar bien. Eso es lo que me emputece, le dije. Siempre estar feliz a pesar de siempre estar triste. Escuchaba Gracias. que recordaba esa carta, no íntegramente, pero me acordé de algunas líneas. Y de hecho ahora me la empecé a imaginar, ¿no? Como una escena de una chica joven, veinteañera, ¿no? 26 creo que 26. tiene, claro, a lo mejor termina teniendo un poco más porque pasan por lo menos 6 meses o un periodo, hasta el 2022, años. Pero finalmente una mujer joven, carreteando, finalmente, pero que da cuenta, siento yo, no sé cuál es tu análisis también como lectora de tu propio libro, que está este sentimiento mm, pueril que tenemos todos, que es la culpa, que no sirve de nada, tratar de emparentar a propósito de tu nombre y el mío, y circunstancias totalmente distintas. De hecho, recuerdo que al final del libro la tía Milena dice, tienes 26 años de vida, los mismos 26 años en que yo estuve fuera, o sea, perdida, lejos de la familia. Y esa culpa digo que es pueril porque finalmente es bien bonito lo que pasa en esa escena, que es la vida misma. O sea, uno va a un duelo o va a un funeral, está de duelo y va a un funeral, perdón, y dice, uno se pregunta, ¿por qué el día está tan lindo? O sea, es muy real eso que se describe en esa carta Sí, del personaje. sí, un poco creo que, bueno, la culpa opera en la negación también, en el pensar que hay algo de lo que uno haga que puede cambiar las circunstancias, que puede hacer que las cosas salgan como uno quiera, ¿no? Como esa ilusión de control que creo que también tiene la personaje durante harto rato, ¿no? Y que igual es natural, como si está sucediendo algo que a uno le parece que es injusto o que es no deseable, el querer que eso Y ahí está la no sea rebeldía así. también, ¿no? De alguna manera de Amaranta Mm. como personaje del libro. Atravesar esa negación hasta una posible aceptación también, que creo que esa aceptación se va dando a partir de las texturas y las profundidades que hablábamos antes. Em, sí, atravesar a un estado, si se quiere, distinto de conciencia, tanto por los años que pasan de presidio, el tiempo que pasa de escritura, como el mismo desarrollo del personaje, ¿no? Sería como raro que el libro cerrara en el mismo lugar emocional y de comprensión del asunto que donde inició. Sería casi imposible, creo yo, así, aunque uno, cuando retiene, ¿no? Como que llega un punto en que toca soltar, como que toca vivir, o bueno, no, también uno puede permanecer, me imagino, en una negación eterna, pero no es el caso de la personaje y creo que también un poco ahí se ancla su tristeza, su desesperación, estas últimas como resistencias a la realidad antes de avanzar ya a otro estado.
Camelia, hay dos cosas que me gustaría conversar contigo antes de cerrar. Me gustaría dejar algunos minutos para hablar del caso real, para que nos actualice. Y a propósito de lo que te comentaba también, porque siempre a todos nos interesa igual, ¿no? Ir a buscar esos indicios. Te lo comentaba a propósito también del libro Marciano, de Nona Fernández, que también estuvo con nosotros acá el año pasado. Y bueno, de tantos libros que podrían tener también esta figura híbrida, ¿no? de los géneros respecto a un personaje real, que además en este caso sí están emparentados literalmente, porque estamos hablando del comandante Ramiro y Marcela Mardones, alias Jimena, que era también exfrentista. Pero antes quiero adentrarme en algo que me pareció muy bonito de tu libro, que lo comentamos un poquito, y quiero que si te puedes explayar un poco cómo sientes tú que es la relación entre cuerpo, memoria y literatura. Pero me surgía cuando te leía si las palabras sientes que permiten encarnar. Porque aquí, por ejemplo, rescataba de tu libro la palabra celda que impacta en el estómago, decía Amaranta. Mi cuerpo está acá, pero mi pensamiento allá contigo. Yo pensaba en cuánto te extraño, aunque nunca nos hayamos visto. En la imposibilidad del tacto. También, ¿no? Señalaba la espera de un abrazo y te veo en el relato de mi padre. Sí. ¿Cómo ves la relación entre cuerpo, memoria y literatura? Creo que tanto en el personaje como también lo creo yo, digamos, como autora, las escrituras de emergencia, el poder abrazar a alguien con la palabra ante justamente esa imposibilidad del tacto o la falta del cuerpo, por ejemplo, permite integrar en la conciencia ciertas presencias o ciertas ausencias que por motivos materiales no siempre se pueden acompañar de manera física o de manera material. En este caso era la clandestinidad, pero también pensando en esto, por ejemplo, de la escritura de los hijos, muchas veces la muerte. ¿Cómo te refieres a un cuerpo muerto? ¿Cómo sigue el amor, por ejemplo, después de la muerte, después de la ausencia o en la ausencia? ¿Qué sucede con los que quedan? Quizás que creo que es un poco también algo que puede abarcar esta distancia, ¿no? La distancia habla de alguien que se va, pero también están los que quedan. Están los que siguen poniendo el cuerpo incluso simbólicamente, como es en la escena de la ronda, donde están los hermanos y dejan el espacio, eh, como muchas veces en nuestros planos más subconscientes o en la forma en que nos vinculamos, el dolor de las desapariciones, de las torturas, de los silenciamientos, van dejando heridas, van dejando huellas que son materiales y que hacen memoria aunque muchas veces esos cuerpos no estén. Y lo que decías, por ejemplo, de cómo la palabra puede encarnar cierta realidad, creo que incluso se puede pensar esa cualidad, si se quiere, como corporeizante de la palabra, no solo en la ausencia, sino incluso también en la dificultad de la aceptación de cierta realidad, si se quiere, cierta disociación. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ya que hablaste de la palabra celda, ese primer encuentro cuerpo a cuerpo con la tía o cuerpo a cuerpo con la cárcel fue algo que sí hubo que escribir en la ficción posterior, porque en las mismas cartas, en el momento, digamos, la correspondencia, no Amaranta Milena, sino como Camila, Marcela, Claro. no estaba. Fue muy difícil en su momento hablar, por ejemplo, del tema del registro físico, de cómo es la dinámica por la cual tienes que pasar para ingresar a la cárcel, está en la parte máxima y qué sé yo. Em, y la palabra permite integrar esas realidades que muchas veces, aunque el cuerpo lo esté viviendo, lo está sobreviviendo. Exacto. Y no siempre puedes en el momento ir integrando todo ese contenido psíquico y físico. Y sí creo que hay algo de disociación, incluso ahí podría ser como la distancia entre mi nombre y mi nombre, como realmente estar viviendo una vida que te das cuenta que la llevas, pero sí hay cierta dislocación, si se quiere,
que creo que tiene que ver con la sobrevivencia, como escribir de momentos altamente traumatizantes sí requieren como desdoblarse un poco de la experiencia, y si bien es una experiencia que pasó por el cuerpo, la palabra lo resimboliza para hacer ese contenido accesible o Como medianamente transmitible. dirigible, o sea, Exacto. digerible Y, y transmisible. transmitible, o sea, poder comunicarlo de alguna manera, ¿no? Sí, Sí, de hecho sí, hay una parte donde compartirlo. se habla de eso en las primeras visitas y todo lo que conlleva, ¿no? Esa revisión, ese manoseo, esa profanación de alguna manera también del cuerpo físico para ir a Ajá, visitar a una reclusa. Muy brevemente, en pos del sí. tiempo, querida Camelia Mardones Fernández, cuéntanos, actualízanos un poquito en qué situación está tu tía Marcela Mardones luego de que fuera condenada a 10 años y un día, como decíamos en un principio, como autora intelectual, ¿no? Del homicidio terrorista por la muerte de Jaime Guzmán en el año 91. Ella aclaró que no vio que le disparó a Jaime Guzmán, se lo dijo a Mario Carroza, pero tú me actualizabas que ella, a propósito de este libro que tenemos acá, así que la vamos a convocar, Prisionera, breves relatos de encierro, Marcela Mardones Roja, está en libertad. Ajá. O sea, Cuéntanos. Bueno, pero no dentro de la cárcel. claro, sí, 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 sí. En el recorte que se hace en el libro se da cuenta de esto, de esta sentencia de 10 años, que finalmente no fue perpetua, que era uno de los temores Sí. de Amaranta, y ahí termina el recorte, pero bueno, el caso siguió en la vida, y ahora se encuentra con firma, no sé si es semanal o quincenal, pero Arraigo arraigo nacional, y claro. claro. Y escribiendo, se encuentra escribiendo ese libro, de hecho, se publicó y se hizo la presentación También en La Furia. sí, el mismo fin de semana en La Furia. Así que, ¿Compartieron algo, no? ¿Hubo la distancia entre tu nombre y el de ella? no, sí, estuvimos, Ya. bueno, yo asistí a su lanzamiento y ella también estuvo en el mío, hemos compartido también comentarios, lecturas de nuestros propios libros. Ayer estuve con ella, de hecho, actualizándonos de la vida y algo más. Así que también ella está bien metida, digamos, en la escritura. Y fue interesante también lo que ella hace con este libro, creo, porque Prisionera. ajá, también se desmarca de lo que se esperaría que publicase ella. Como tú anteriormente decías, esta no es la novela, por ejemplo, en la que hablo de una forma tradicional de su vida, tampoco ella hace eso, ¿no? Como de contar su lucha, sino que más bien toma relatos de otras reclusas y los transforma en estos microcuentos o cuentos breves, más allá incluso de su propia experiencia en la cárcel. Así que bueno, sí, en eso está. La vamos a Un invitar saludo. entonces. Hoy vamos a invitar entonces a Marcela Mardones también. Pero ahora quiero agradecerte a ti, Camelia Mardones Vergara, artista, decíamos, escritora y performer, fundadora y directora de La Pajarera, Escuela Visual de las Artes, y autora de ya 4 libros, entre ellos Cautiverio, El idioma de la humedad o La humedad de la herida, Cuando habitemos el agua y Música de elevador, que son libros de poesía, que voy a buscar también para ir para leerte. Y hoy con esta novela muy interesante, bonita también, La distancia entre tu nombre y el mío, publicado por Libros de la Mujer Rota. Gracias, Camelia. A ti, Daniela, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están escuchando y gracias por la invitación, Frecuencia Literaria. Gracias a ti. Nos despedimos con una canción preciosa que también la letra nos va a hacer sentido con la historia que está en este libro que hemos presentado hoy en Frecuencia Literaria. Nos vamos con Silvio Rodríguez. Esto es Te Conozco. Chao.